El título de la presentación es El reto de los profesionales ante los pacientes difíciles, protocolos de actuación eficaces. Yo me he permitido, si no le molesta a José María, poner dos interrogantes a esta última frase, porque no estoy seguro si la solución son los protocolos, pero eso vamos a resolverlo entre todos, ¿no? Bien, yo soy profesor titular de psiquiatría. Entonces, bueno, los que no me conocéis, pues pueden preguntar qué hace un psiquiatra aquí, si yo estoy perfectamente bien, y mis pacientes pues están enfermos de los nervios, ¿no? Soy profesor en la Facultad de Medicina y Odontología, y en la odontología llevo desde que se puso en marcha coordinado la materia de relación odontólogo-paciente. Probablemente todos sepáis, los médicos suelen saberlo y yo supongo que los odontólogos, pues en general también, que los psiquiatras en el ámbito de la medicina y por extensión de la salud, bueno, de la medicina, llevamos esta antorcha de los aspectos psicológicos, las relaciones interpersonales. Confío que algún día no tengamos que ser los psiquiatras, sino que lo compartamos todos y nos relevemos todos en ese tema. Pero todavía seguimos teniendo esta misión, digamos, en el ámbito docente y a veces también en el ámbito asistencial. Y eso es la justificación por la que estoy aquí. Y el esquema de lo que voy a decir más o menos pues cabe en esto, ¿no? Yo primero voy a insistir desde donde yo miro las cosas. Todos miramos la realidad desde un determinado punto, vosotros desde vuestra práctica de odontólogos, veis al paciente. ¿Desde dónde miro yo? ¿Cuál es mi observatorio para compartir con vosotros mi experiencia y tratar de deciros algo útil? Que, por cierto, he visto un programa muy completo dedicado a esto, al paciente difícil, que hasta llega a ser odioso, por lo que veo. Y yo he usado pocas veces la palabra odioso, no sé si alguna con mis pacientes, no sé si la recuerdo alguna vez, me cuesta muchísimo. Hay algunas personas odiosas entre los cuidadores de mis pacientes, reconozco alguno más. Y no me cuesta tanto encontrar gente odiosa entre mis compañeros. Entonces es curioso, no sé si tenemos distinta perspectiva entre mis compañeros, entre los vecinos de arriba, entre los de otras naciones, en todas partes. En cambio, me cuesta mucho más trabajo encontrar gente odiosa entre mis pacientes. Probablemente porque los psiquiatras partimos de eso, de enfrentarnos con personas que la sociedad habitualmente considera odiosa, o despreciable, o inútil. Y como partimos de eso, y a pesar de eso, pues nos hacemos psiquiatras, pues ya de entrada se supone que asumimos que o no son así las cosas o nos capacitamos para no sentirlas así. Pero sí entiendo, y tenemos pacientes difíciles. Desde luego mis pacientes son difíciles para mis compañeros, y lo que no cabe duda es que son complejos. Y José María me decía eso, que bueno, que os explique la complejidad de mis pacientes, entiendo, para que os sea útil para, por extensión, aplicarlo a vuestros pacientes complejos. Bien, yo hablo de eso. Ya digo, voy a intentar que con esto pues haya menos pacientes insoportables. Seguirán siendo complejos y puede ser que sigan siendo difíciles. Bueno, esto de la complejidad y la dificultad no es única, ni vuestra, ni mía, ni nadie. En medicina y en todo el ámbito de la salud hay pacientes difíciles y está teorizado que hay pacientes difíciles. Y preparando esto, pues he revisado, he encontrado trabajos en otros ámbitos, he escogido algunos para compartirlos con vosotros. A ver si lo que reflexionan otros compañeros sobre pacientes difíciles, pues también os es útil a vosotros. Yo os voy a intentar explicar telegráficamente, a ver si intuitivamente os transmito la complejidad de mis pacientes en psicogeriatría. Complejos lo son, todos. Puede ser que una vez al año, uno o dos que lleguen equivocados a la unidad no lo sean, pero son todos complejos. Por eso los mandan, porque es una unidad para pacientes complejos.
de edad avanzada. De edad avanzada los míos, porque llevo la unidad de psicogeriatría, es decir, soy psiquiatra de las personas mayores desde casi toda mi práctica profesional, unos años me dediqué a psiquiatría en general, se puso en marcha aquí en Galicia, eso he sido yo, tal vez, el que he borrado esto, sí, vale, puede ser. ¿He sido yo o se ha desmandado él? Eso es. Esto es un buen ejemplo. Cuando algo no funcione, contar hasta 10. También vale con los pacientes difíciles. Era una máxima que nos enseñaban de pequeños. Bien, entonces, son pacientes de edad avanzada, psicogeriatría. Soy psiquiatra de personas mayores. Solo veo personas mayores desde hace décadas. Solo personas mayores. Pues os cuento una cosa entre paréntesis. Cuando yo empecé a dedicarme a esto, pensaba que iba a perder mucho de la psiquiatría. A mí me gusta mucho la psiquiatría. Como solo me iba a dedicar a las personas mayores, lo dudaba y me voy a perder. No me he perdido nada de la psiquiatría y he ganado una riqueza inmensa. Lo digo por si alguno de vosotros, que no sería raro, le tenéis miedo o un poco de gerontofobia a las personas mayores por ser gerontomayores, o un poco de tal. Es una mina incalculable de satisfacciones, lo cual no quiere decir que no sean complejos y que la tarea no sea difícil. Volveremos a esto después. Preparando esto, pues en otros ámbitos, por ejemplo en la atención primaria, hay bastante reflexión sobre los pacientes difíciles. Bueno, con todo esto vamos a ver si sacamos conclusiones. Mi ámbito es pongo estos aspectos de mi vida porque es donde he trabajado. He sido presidente de la Sociedad Española de Psicogeriatría y de la Internacional. Quiero decir que me he movido, tengo contactos internacionales. Bien. La docencia de la psicología médica, nos ocupamos de estos aspectos en la medicina, la docencia en odontología, de la relación odontólogo-paciente. Yo tengo pacientes complejos. Nuestros pacientes, la esencia de mi trabajo en psicogeriatría son los pacientes complejos. Cuando yo empecé en la psicogeriatría, profesor, me acuerdo, Wertheimer, uno de los líderes europeos, recuerdo una de las charlas primeras que yo oí sobre este tema, decía que la esencia era la complejidad. En otros términos, la dificultad, porque lo complejo es difícil. O si queréis, lo decimos con sentido del humor, como dicen algunos. Para todo problema complejo siempre hay una solución fácil, falsa. Porque un problema complejo no puede tener solución fácil. Entonces, los problemas complejos. Bien. Son pacientes complejos, tan complejos son que os he dicho que soy psiquiatra, que veo trastornos mentales, y como quiero que interactuáis un poquito, porque supongo que lleváis el día trabajando y no sé, y a estas horas pues supongo que habéis escuchado muchas cosas, pero creo que os han dado coaching y creo que eso os ha activado. A ver si adivináis cuáles son mis prescripciones habituales. A ver, ¿qué es lo que yo prescribo más habitualmente? ¿Se le ocurre? No atreveros a equivocaros, si no, no funciona esto. Además, si os equivocáis mucho, eso hace reír y es un ambiente muy agradable. A ver, ¿quién adivina cuál es la prescripción más habitual que yo hago? La prescripción más habitual. Ay, yo digo... A ver, ¿quedar con los amigos? Ahí está, se nota que fue alumna mía. La prescripción más habitual es 2 paseos al día, uno por la mañana y otro por la tarde, bien buenos. Y cuando me argumentan que no pueden dar 2 paseos buenos, le digo que tienen que dar 22 de los otros pequeñitos. Esa es la prescripción más habitual. Fijaros si es complejo mi trabajo, que eso es lo que más... Claro que prescribo fármacos, y prescribo otras cosas. Pero lo digo para ir ampliando la mente. Cuando uno trata con problemas complejos no puede ir solamente con sus anteojeras, ¿no? ¿Y sabéis cuál es la derivación? Bueno, exagerando un poquito, tampoco es que sea la más frecuente, pero casi.
Las derivaciones, ¿no? Derivamos unos a otros profesionales. ¿Se os ocurre cuál es la derivación que yo sistemáticamente los derivo a mis pacientes psicogeriátricos? Ahí me habéis cogido. No es la principal derivación. Generalmente suelen estar alerta y tal, y sí les pregunto y tal, se suelen quejar de la boca, y va al dentista, sí. Pero, no, psicólogos no. Pudiera ser. Hacemos también derivo, tenemos. El equipo es interdisciplinar, somos 2 psiquiatras en la unidad de psicogeriatría, una psicóloga, una trabajadora social, entonces hacemos derivación interna y nos derivamos, sí que es cierto, internamente. Nutricionista. Al otorrino. No sé si sabéis lo importante que es el oído para la salud mental de las personas mayores. Vale. Quiero decir, quiero que empecemos a ver, que os salgáis un poquito de foco y os disperséis un poquito para tratar de sacar partido de lo que os voy a decir. Este es mi observatorio. Bueno, pues ahora voy a intentar contaros. Mis pacientes son difíciles desde el punto de vista psiquiátrico, tienen enfermedades complejas, como cuánto de complejos, muy complejas, demencia, trastorno bipolar, depresiones sistemáticas, sí, muchos. Bueno, pues yo os voy a hablar de que hay pacientes difíciles en psiquiatría, y yo los tengo. Hay pacientes difíciles en el ámbito de la atención primaria, hay pacientes difíciles en odontología, las enfermeras tienen pacientes difíciles, todos los profesionales de la salud tienen pacientes difíciles. Entonces, compartimos pacientes difíciles. Ahora vamos a ver qué es eso de los pacientes difíciles y después a ver si llegamos a los que son odiosos. ¿Cuál es la frecuencia? Yo he visto por ahí trabajos, bueno, se habla en la medicina de un 15 o un 30, me ha asustado. Yo pensaba que no eran tantos, pero bueno, se habla de eso. Y en odontología que hay algún trabajo que es 1 de cada 4, vosotros sabréis. No sé. No encontré datos sobre el paciente insoportable, pero creo que hay unos cuantos. Entonces, paciente difícil o paciente odioso o el paciente como un reto profesional. Vamos a ver cuál sería la terminología más adecuada. Ya digo que en psiquiatría ahí están unos cuantos ejemplos de lo que pueden ser pacientes difíciles. Trastornos de personalidad se está hablando mucho últimamente y sí, que os aseguro que a veces son muy complicados en psicogeriatría. Eso poniendo diagnósticos, sin necesidad de poner un diagnóstico final, pero sí conductas que son complejas, complicadas, pues sí, por ejemplo, agresividad, manipulación, paciente demandante, protestón, agresivo, o sea, bueno, aquí repetido agresividad, y paciente difícil en medicina en general. Le preguntamos a médicos, internistas, médicos del resto del cuerpo, pues paciente psicosomático, estos somatizadores que empiezan a buscar y al final dice esto es de los nervios, no tiene nada y está quejándose de aquí, de acá, ya suelen caer muy mal a nuestros colegas y mandarlos generalmente pues acaba muy mal la relación. Y por lo que he leído, y bueno, puedo intuir, puedo entender que los pacientes muy ansiosos, y especialmente los que muestran agresividad, pues son difíciles para vosotros. Bueno, pacientes agresivos son difíciles para cualquier profesional de la salud, eso también lo entiendo. Claro, el paciente difícil, por tanto, difícil es una cualidad, es un adjetivo de paciente, es un rasgo del paciente, este paciente es difícil. Paciente difícil. Entonces vamos a ver cuáles son las características del paciente difícil. Pero bueno, yo he leído por ahí y ya hace tiempo, ya hace décadas, por cierto, que me he encontrado con literatura muy interesante de todo este tema de los años 90 y 80 y me ha costado encontrar cosas así tan sólidas recientes. Pues he encontrado otras cosas recientes que eran una especie de reelaboración de eso. Pero encuentro bueno, tampoco he hecho una revisión exhaustiva, pero me he encontrado con esta cosa curiosa, me refiero sobre los pacientes difíciles en odontología, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿qué es un paciente difícil? ¿Es una cualidad del paciente o es aquel que nos hace sentir
que nos hace sentir determinadas emociones como frustración, rechazo y hasta odio, claro. Entonces es el paciente difícil, que nos hace sentir eso. Y hay investigación que asocia que los pacientes difíciles están asociados a errores profesionales y a menor satisfacción del paciente. Por tanto, paciente, como lo queramos llamar, los pacientes difíciles realmente pues son un problema para el paciente mismo y son un problema para nosotros como profesionales. Me he encontrado este trabajo que sí que es reciente. Si no lo conocéis, pues echarle un vistazo, puede ser útil. Bueno, la metodología es una metodología de análisis de un grupo de trabajo de personas, de un grupo reducido, y a partir de ahí crear unas bases teóricas que van a salir reflexiones que están hechas, ya digo, desde hace décadas. Pero me ha interesado este esquema que sacan aquí y lo he puesto tal cual, para no desvirtuar nada, cómo teorizan a partir de esto, es una reflexión, ya digo, de grupo de trabajo. Entonces, características de los pacientes difíciles, preguntando a profesionales y a pacientes, unas que estos pacientes crean interacciones médico-paciente, odontólogo-paciente. Cuando diga médico, me disculpáis porque estoy acostumbrado a decir esto, en este caso es odontólogo-paciente, pero bueno, esto vale para todos los profesionales de la salud, ¿no? Relaciones difíciles, ¿no? Resulta difícil comunicarse con ellos, resulta difícil que nos entienda, que nos entendamos mutuamente. La relación de respeto-confianza es difícil, por supuesto la cooperación es difícil. Estos pacientes suelen ser complejos desde el punto de vista biopsicosocial, pueden tener rasgos de personalidad que sean problemáticos, pueden tener enfermedades mentales o discapacidades o pluripatologías, enfermedades. Esos pacientes se consideran difíciles o están viviendo en unas circunstancias socioeconómicas. Todo esto fueron cualidades que en este grupo de trabajo fueron saliendo y características de esos pacientes para poder entender esto. Bien, esto serían características de los pacientes que afectan a sus habilidades y entonces provocan en nosotros estas emociones, ¿no? Nos afectan emocionalmente, nos inducen emociones difíciles, a veces causan comportamientos en nosotros que no queremos, y nos preocupan y incluso nos damos cuenta que se rompe la relación de confianza, nos sentimos descontentos, insatisfechos, y esto va creando problemas con la relación. Todo eso deteriora la salud de estos profesionales, y estas personas tienen problemas en sus relaciones sociales. Todo esto está cascada. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos ante estos pacientes? Pues nos activamos, claro, si somos buenos profesionales nos activamos, esto es difícil y empezamos a ver cómo lo resuelvo. Una activación interna y buscamos recursos, pensamos, nos ponemos a pensar, tratamos de poner una actitud profesional ante este desafío, preguntamos, colaboradores del grupo, buscamos asesoramiento e intentamos crear relaciones adaptativas, intentando tratar de entender al paciente, intentando buscar un balance. Es decir, en el trabajo aparece también esta gráfica, yo creo que es muy didáctica, que al final de lo que se trata es de un balance, ¿no? De entre cómo están perturbadas las habilidades y cómo yo voy intentando desarrollar unas competencias para balancear eso. Es decir, pacientes difíciles son difíciles, pero son más o menos difíciles dependiendo de nuestra capacidad y de lo que hacemos para compensar esa dificultad. Esa es la dificultad. Sí que son difíciles. Hay pacientes difíciles, pero
podríamos intentar manejarlos. Vamos a intentarlo. Bueno, pues entonces voy a hablar de los míos. Mis pacientes son estos. Bueno, no son estos. Estos son fotos de la Sociedad Gallega de Geriatría y Gerontología, que llevo la Junta Directiva muchos años. Una de las cosas que hicimos fue un reportaje de fotos, para tener fotos de nuestros viejos gallegos y poder presumir de ellos, llevarlos a congresos y tal, con los debidos permisos, etcétera. Se parece mucho, aunque aquí están un poquito más arregladitos y tal, que los que veo yo, y creo que se intuye en varios de ellos la dependencia. Son pacientes complejos, dependientes, que tienen, todos los que vienen a mí tienen enfermedad mental, pero es que tienen enfermedad física, pero es que tienen problemas sociales, o sea que es complejo de verdad. Es complejo, son pacientes muy complejos. Complejidad biológica, tienen lo típico, varias patologías. En nuestras familias habrá personas mayores, si conocéis las patologías de ellas, de abuelos o de familiares mayores, o de padres mayores, y tal, varias patologías crónicas, por tanto sabemos que no las vamos a curar, eso que me enseñaron a mí cuando empezaba la carrera de medicina, ya no me acuerdo de qué era eso, lo de curar, curar, vamos a llevarlo bien, vale, vamos a llevarlo bien, llevar bien la enfermedad crónica, y se puede. Antes oí la palabra felicidad. ¿Se puede ser feliz con una enfermedad crónica? Sí, claro que sí. También se puede ser infeliz sin enfermedad crónica, o sea que tampoco la felicidad no depende de las enfermedades crónicas. Entonces se puede llevar bien, se puede curar y se puede llevar mal. Lo que tenemos que llevar es enfermedades crónicas bien. Y polimedicados. ¿Polimedicados como cuánto? ¿Como 5 fármacos? ¿Como 10 fármacos? ¿Como 20 fármacos? Sí, multiplicado por 1, 2, 3 o 4 veces al día. A ver, aquí yo no veo a nadie así demasiado viejo, ¿Alguno de vosotros imagina estar tomando 15 fármacos por 3 o 4 veces al día? ¿Seríais capaces de hacerlo bien? Ya quisiera verlo yo. Puede ser que sí, pero quería verlo. Empecemos a hablar cosas complejas. Lo que tienen esa cabeza y un día encima le vienen y le mandan al odontólogo. Y todo eso lo traen con ellos. Vale, o lo mandan al psiquiatra, que eso ya es el colmo. Eu non estou tolo, non quero estar aquí, e se acabou. Ten razón. Así empieza la cosa. Bueno. Claro que sí. Vale, entonces complejidad psicológica y complejidad social, aislamiento, soledad, pobreza, escaso apoyo sociofamiliar, o hay relaciones familiares pero son malas, entonces pues no hay apoyo, o no hay familia, o están en residencias. Y en residencias, pues bueno, si están en las residencias por algo, porque tienen problemas, y después unas residencias son distintas de otras, son todas muy diferentes, pueden estar pues con las necesidades más o menos cubiertas. Todos son problemas complejos, biopsicosociales, todo eso lo trae el paciente puesto. Me vais a perdonar porque todos estáis aquí, yo veo que tenéis un recorrido profesional, esto es formación continuada, tenéis vuestras propias experiencias, algunos habéis recibido una formación en este ámbito de la relación odontólogo-paciente, otros, pues, me dijo el profesor Suárez, no, pues muchos pues no han recibido en la carrera esta formación. Yo le digo a mis alumnos, es que detrás de una boca está un ser humano y detrás de ese ser humano está la familia y todos. Y yo sé que cuando uno está mirando la boca no tiene que pensar en eso, pero antes y después, como yo le digo a mis compañeros los cirujanos, sí convenía pensar. No, al momento de la boca no, porque hay que centrarse en un campo muy concreto y una micra más o menos hace una diferencia, en eso estoy de acuerdo, pero antes y después sí, y tenemos que darnos cuenta que son pacientes muy complejos, con eso vienen a nuestra consulta. Entonces, cuando yo en geriatría, esto me ocupa pues una clase entera, yo le he puesto aquí unas pinceladas, cuando yo le digo a mis pacientes de la materia de geriatría, en medicina, que ahora hay geriatría en medicina desde hace unos años, y yo me encargo en cómo es la evaluación mental y la evaluación social del paciente geriátrico. El paciente geriátrico, también vamos a hacer incisos, el paciente geriátrico, no toda persona mayor es paciente geriátrico. Y yo pongo el ejemplo de que cuando Miguel Ríos va al médico, no creo que vaya al geriatra.
Yo también, hace poco pues ponía Serrat, pero ya me lo han quitado, ya lo ha dejado, me ha quitado el ejemplo. Entonces, no es solamente la edad. Lo que define al paciente geriátrico es, aparte de la edad avanzada, que puede ser 70, puede ser de 75, puede ser 85, pero no es exactamente la edad, sino es eso, la pluripatología y la pluriproblemática biopsicosocial, la complejidad. Eso es el paciente geriátrico. Y como suele tener algo mental, cuando es mucho lo mental es paciente psicogeriátrico. El psicogeriátrico es siempre geriátrico y el geriátrico más o menos frecuentemente es también psicogeriátrico. Entonces, cuando viene este paciente, ¿cuál es la esencia de eso? Nosotros tenemos que evaluar al paciente y al cuidador. Ya empezamos. Y en algunos casos os toca. Hará con las personas mayores. ¿Por qué van a venir acompañados? Porque son dependientes, porque necesitan de esa otra persona. Y esa otra persona, que es el cuidador no profesional generalmente, tiene información valiosa que dar. Y nosotros tenemos que preguntar. Eso es la rutina en mi trabajo. O sea, 2 por 1, como yo suelo decir. Por un paciente tienes que hablar y valorar a 2, por lo menos a 2, porque te tiene que decir cosas. Y tienes que ponderar, porque el paciente va a decir una cosa que no siempre encaja con la del cuidador. Con un paciente psicogeriátrico, con un paciente geriátrico, con un paciente adulto en general, hay que hablar siempre alguna vez a solas. A solas. Porque acabo de decir que hay que hablar con el cuidador, pero en algún momento hay que hablar a solas. Aunque sospeche que está un poco deteriorado cognitivamente, porque nos puede decir algo importante que no quiere decir o no se atreve en presencia del cuidador. Entonces, tenemos que dedicar un rato a hablar a solas. Y yo tengo que tener una visión general de su salud. Y probablemente lo hagáis, pero quiero insistir en esto. Yo soy psiquiatra, pero bueno, yo trabajo en el sector público, trabajo en Sergas, tenemos, ya sabéis, Llanos, el sistema, que es una de las cosas buenas de nuestro sistema sanitario, que tenemos en una maquinita, pues la historia, por lo menos de los últimos 20 años, toda la historia de salud de esta persona. Yo recuerdo cuando estaba empezando mi práctica profesional, que quería coger la historia de otro servicio, la pedía, unas veces me venía al cabo de 2 días en el hospital, otras tenía que ir a buscarla, otra me venía al cabo de 2 semanas, y eso era de un servicio. Para conseguir 3 o 4 historias de otros servicios, pues podían pasar semanas y nada más. Y ahora tenemos a un golpe de clip. Yo le pregunto a mis alumnos si cuando hacen prácticas si ven a los médicos mirando en otros servicios, y bueno, me dicen que muchas veces no. O sea, lo tenemos al alcance de un clic y no perdemos el tiempo en mirar cómo está el otro. Un paciente complejo, yo os hablo de los míos, que son viejos, pero cualquier paciente complejo crónico hay que ganar algún minuto, echando un vistazo y preguntando si usted hace diabetes, no sé qué, y tal, pero investigando de verdad, porque a veces no te dicen las cosas claras, y ver de qué cojea de su salud. Por eso os decía yo antes lo del otorrino y estas cosas, pues yo un poquito, bueno, pues si la hipertensión, si es diabético, ¿y dónde está yendo? Lo están mirando y tal, veo que usted está con hormona tiroidea, y esto, pero le están haciendo los análisis, está controlado, porque la hormona tiroidea, aparte de que es importante para la salud general, también es importante para el estado mental. Entonces, a mí me interesa saber si la hormona tiroidea está controlada o no. Entonces, unos minutos de esto es necesario, ¿no? Vale. Y es necesaria una valoración social. Vive solo, vive acompañado, esta persona mayor, tiene apoyo, se siente solo, tiene miedo, viene con angustia, por tanto, o está en una situación crítica en su vida. En las personas mayores, claro, vais a decir, ¿qué me dice este si aquí viene a arreglarse los dientes? Pero es muy importante ver qué personaje es este aquí. Una persona mayor, ¿qué vida tuvo? Yo suelo decir qué vidas, porque a mí lo de una vida como si fuera una vida lineal no me convence. Yo, las personas que conozco han tenido varias vidas. Estuvo emigrado en no sé dónde, estuvo casado otra vez, tiene hijos de la primera vez y de la segunda. Eso son varias vidas, esto no es una vida, están vidas cruzadas. Tiene una idea de esta persona, tuvo un éxito extraordinario en Londres, habló inglés y tal, salió del pueblo, aprendió a hablar inglés y no sé qué y tal, está aquí. Eso es no hizo carrera, pero sabe hablar inglés mejor que algunos
de carrera y aprendió un máster de la vida. Tener una idea de esto, para mí es una herramienta de trabajo. Haceros una idea de esa persona, de quién ha sido, puede ser una herramienta de trabajo si tenéis que reconstruir totalmente una dentadura, que tengo entendido que es una de las labores de los odontólogos más complejas cuando se trata de personas mayores y tal, por lo que he leído. Pero bueno, vosotros me diréis si es una de las dificultades mayores. Entonces, tener una idea de esa perspectiva biográfica. Con estas cosas, aparte de que te estás enterando de alguna información objetiva que te es útil, como el tema de las enfermedades, etcétera, te estás ganando una relación de confianza. Y eso puede ser siempre es útil, pero es muy importante. Y desde luego con los pacientes difíciles. Y después, en definitiva, hay que hacer un contrato. Bueno, toda nuestra labor, sea práctica privada o sea práctica pública, es un contrato. La mayoría de vosotros, yo sé que trabajáis en el ámbito privado. En España la mayoría de la profesión de odontología es privada, creo yo, aunque esté aumentando en el sector público. Entonces, bueno, pues claro, normalmente por contrato, pues dice esto, precio, ¿no? Esto cuesta esto, este servicio cuesta tanto. Pero un poco más, porque yo que soy psiquiatra, nosotros los psiquiatras hablamos de contrato terapéutico, y no es porque le vayamos a cobrar en dinero, pero tenemos que tener mucho cuidado de aclarar con el paciente, aquí vamos a hablar de esto para tratar de resolver este problema, y estos otros no entran en el juego, eso es contrato. Yo me voy a ocupar de esto y no de esto. O sea, dejar las cosas claras. Y para eso hay que hablar un poquito claro de eso. Entonces, vamos a hacer esto, y en este ámbito venimos a trabajar dentro de este esquema, igual que hacen los albañiles que cuadriculan, etcétera. Todo el mundo hace delimita el campo de operaciones, igual que hacen los odontólogos en la boca, pues igual que lo hacemos en la boca, también en el ámbito de trabajo, un contrato, y estas son las reglas del juego. Nos ponemos de acuerdo, y si el contrato está bien hecho al principio, nos evitamos muchos desencuentros, desde luego en el ámbito de la psiquiatría, de la psicología, y en todo el ámbito de la salud. Bueno, a estas alturas, no sé si a lo mejor pensáis que lo que os estoy diciendo es demasiado complicado. Mientras me bebo un sorbo de agua, os doy una oportunidad, si alguien quiere decir algo, que lo diga. Pero no me sorprendería que alguno esté pensando que esto está complicando demasiado. Entonces os voy a presentar un trabajo de vuestro campo. Ya veis, es que está en papel, no está digitalizado. Se lo han digitalizado, pero en papel. Está en papel y no está. Del año 92. Una encuesta sobre... yo entiendo que es la prótesis integral en la boca, es lo que significa esto, vosotros me diréis, ¿no? Supongo que es reponer todas las piezas dentarias más o menos, con nuestras personas mayores se quedan sin piezas, y todo eso que debe ser pues una obra monumental, lo cual es bastante complejo, sin duda. Entonces, aquí hablan de las personas mayores, de los que están discapacitados y de los pacientes difíciles. Pues digo yo, pues este trabajo seguro que es interesante, y tan interesante es que yo lo primero que voy a hacer es compartir con vosotros el resumen y después algunas cosas más, y no he querido tocarlo nada, para que veáis que yo no cambio una coma. Entonces se hizo esta encuesta para establecer información de las facilidades con las que se atendía a personas mayores y con discapacidad, y evaluar el tratamiento de pacientes difíciles que no tenían piezas dentarias, ¿no? Se habían quedado sin piezas dentarias en la práctica general de los odontólogos. Hizo una encuesta postal, de aquellas que se hacían por cartas, y bueno, contestaron, yo creo que bastante gente, ¿no? Fijaros, el 99% de los odontólogos decían que podían tratar a personas mayores que venían por su pie, pero si venían en sillas de ruedas solo perdían a la cuarta para allá, ¿no? No sé si las cosas están mejor hoy en día, pero esto era en los años 90. Bueno, de los motivos veremos más adelante, porque no le entraban por las puertas. Es una de las razones de estas cosas, claro. Sí. Pero puede haber otras. Ya no lo ofrecían. Esto es en Inglaterra, muy importante.
Sabéis que Inglaterra, pues yo creo que es la creadora del Servicio Nacional de Salud, y después otros países, ¿no? Y España copió el Sistema Nacional de Salud de Inglaterra, la creadora de la geriatría, la creadora de la psicogeriatría, es decir, una medicina social, integral. ¿De acuerdo? Donde los haya, por lo menos hasta los años 90. Cuando después, en fin, ya todo se puso en cuestión, probablemente sepáis, la revolución thatcheriana y estas cosas, pero hasta ese momento esto. Y estos odontólogos, muy interesante, tienen todos o casi todos, o una buena parte de ellos, consulta en el sector público y en el privado. Por eso me parece un trabajo muy, muy interesante el asomarse a este trabajo de los años 90. Entonces decía que todos eran capaces de hacer un prótesis para las personas mayores, pero en ese caso, pero aquellos que tenían un problema mental, ahí ya el porcentaje ya bajaba. Y sobre todo el trabajo de prótesis, pero hacían menos trabajo preventivo en aquella época. Un 47% preferían hacer esto en el sector privado, otros en el Sistema Nacional de Salud. Bueno, son porcentajes muy similares, y algunos en ningún sitio, preferían ya no verlos a las personas con trastornos mentales. Bueno, en este trabajo dicen, empezaba el trabajo alertando que el país estaba envejeciendo, que Inglaterra ya tenía un 18% de personas mayores de 65, de aquella. Es la época en que yo fui a aprender psicogeriatría a Inglaterra. Y decían que tenía muchos viejos, 18%. Aquí ya sabéis cuántos tenemos en Galicia. Ala, os voy a examinar para que despertéis. A ver, ¿cuántos viejos tenemos en Galicia mayores de 65 años? O sea, ¿cuántos no? El porcentaje. Mayores de 65, 27%. Por ahí andan, 26, 27. Y hace tiempo que pasamos el 25. Pero es que en algunas provincias, Lugo, Orense, andan por el 30. Es que hay municipios del 40. Es que hay villas que son el 50 y el 60. Y ya no digamos las aldeas, que son todos viejos. Vale, entonces, si eso pasaba en Inglaterra y estaban alertándose, deberíamos de estar más que alertados en Galicia. O sea que no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la esencia de nuestra salud. Es decir, si somos profesionales de la salud y no sabemos qué hacer con los viejos, tenemos un problema grave, sea mental, sea del corazón, sea del hígado, sea de los dientes. Eso sí que es grave. Entonces, tenemos que remangarnos. Bien, después hablan de la discapacidad y la dependencia, va en aumento, y lo que hicieron fue hacer pues, un cuestionario de 40 preguntas, lo mandaron a 3 áreas sanitarias, muy, en fin, como los ingleses, muy organizados. Esas son las cosas buenas que hay que copiar de ellos. Y ya digo que los médicos estos estaban en el sector público y en el privado. Una de las preguntas que le hacían, ¿hay facilidades en su servicio para atender a las personas con discapacidad? Bueno, pues según el área de estas que investigaron, iba del 75 al 82%. Bueno, por tanto, no todos. O sea, hay un buen porcentaje de personas con discapacidad que allí no las atendían muy bien, no tenían facilidades. ¿Y sobre los mayores? Pues lo que es por el hecho de ser mayores, sí, eso los atendían en todas partes perfectamente, pero si iban en silla de ruedas ya bajaba al 77%. Y si tienen trastornos mentales, pues si iban por su pie ya bajaba un poquito, pero si eran encima dependientes ya bajaba bastante más. Entonces, como fueran dependientes y con trastornos mentales ya la cosa bajaba aquí. Vale, y si lo ponemos en positivo, algunos de estos sitios tenían un recurso específico para las personas mayores con estas cosas para tener sus problemas odontológicos, solo en el 5%. Pues si son tan difíciles, pues habrá que buscar un sitio específico para atenderlos, digo yo. ¿Y cuánto tiempo dedican las personas mayores? En tiempo relativo de su práctica. Muy interesante. Fue un dato muy interesante. El 60% dedicaban menos del 1% de su tiempo. Pensemos un poco, no lo dije antes, yo no sé si está. Con todas esas tareas que yo hago en mi consulta, esto le lleva tiempo. Esto no se hace ni en 10 minutos ni en 30 minutos. Y nosotros hacemos un trabajo, claro que me llegan los pacientes más complejos, pero lleva tiempo. Hay cosas que no se pueden hacer en poco tiempo. Hay cosas que no se pueden hacer en poco tiempo. Y tener, bueno, habrá que hacerlo en varias ocasiones, pero si yo quiero
tener una idea de esa persona. Encima son lentos. ¿Os habéis fijado que son lentos los viejos? Ay, que tengo prisa, hombre. Acaba una vez. Ya se mueven así. Joder, se me da sentado. Para ir de la puerta al sillón odontológico hay 1 minuto. ¿Dais cuenta? Vale. Pues hay que cambiar el tempo, hay que cambiar el chip. Tenemos que cambiar el chip. Son lentos por naturaleza. Pues a qué le dedicaban el 60%, le dedicaban menos de un 1 por su tiempo, del tiempo que tenían. O sea, eso le dedicaban bien poca cosa, ¿no? Y el 36%, pues le dedicaban el 10% de su tiempo. Yo creo que se me está escapando el tiempo a mí. Bueno, entonces, ¿hay dificultades para una separación íntegra, para una reparación íntegra de la dentadura? Por supuesto, dificultades técnicas que conocéis mejor que yo, pero fijaros, aparte de eso, las expectativas demasiado altas, decían ellos, eso lo sabréis vosotros, claro, porque no sé por qué, pero parece que los viejos piensan que si le cambian los dientes quedan nuevos, cuando es mentira. No hay mejor diente que el que naces con él, claro, ¿no? Pero ellos al parecer creen eso, ¿no? O la falta de comprensión y colaboración del paciente, pues entonces claro que tenemos un problema importante. Y le he querido pegar aquí. ¿Cree que algunos de estos comentarios son aplicables? Fijaros bien en estas columnas, los viejos, las personas con discapacidad y las personas que tienen ambos problemas. ¿Veis que la cosa va subiendo de izquierda a derecha? Y, por ejemplo, encuentro difícil el saber cómo resolver o cómo atender este grupo. Clarísimamente, los más complicados son los que son viejos y con trastornos mentales. Considero que son un desafío, en cambio, pero un desafío gratificante. Esto es muy interesante. A pesar de todos estos problemas, hay una tercera parte de estos profesionales que decían esto es un desafío, pero puede ser un desafío gratificante. Esto es un tipo de respuesta que tenemos que quedarnos con ella, porque ojalá pudiéramos llegar a todos a esto. O esta otra, factores más comunes que dificultan el abordaje de una reparación integral. Pues dice aquí la pérdida, la falta de motivación o de adaptación, rasgos de personalidad del paciente, de comunicación. Estos son de los factores que veían que eso. Después los otros son problemas técnicos que vosotros conocéis. Pero entonces, el tema de relación con el paciente es tremendamente importante para que funcione bien. O esta otra pregunta, pongan en orden cómo pues mejorar la situación y qué es lo que haría falta. Tiempo. Lo primero que pedían era tiempo. Tiempo al lado de la silla de ruedas de estos pacientes. Y más tiempo con ellos y más tiempo hablando. Lo decían estos odontólogos. Necesitan más tiempo para hablar con los pacientes. Pues ya nos va dando una pista. Esto lo decían hace 30 años. No sé si las cosas han cambiado. Ahora os presento desde otro punto de vista. La atención primaria. Me he encontrado con bastantes trabajos interesantes en atención primaria. Vosotros no sois médicos de atención primaria, pero para que os deis cuenta que en atención primaria, que son médicos generalistas de todo, sí que reflexionan sobre el paciente de esto. Y en este trabajo, bueno, esta es una publicación, no es de impacto, pero el trabajo sí me parece muy clarito y muy didáctico, ¿no? Entonces, lo primero que dicen es que existen distintas definiciones también en el ámbito de la atención primaria del paciente difícil y todo este tema. Y entonces, bueno, ya resumiendo, porque la visión de este trabajo es que lo que define al paciente difícil no es un rasgo del paciente, es un conjunto de características que nos hace sentir mal ante el paciente. No es algo que sea solo del paciente. Hay gran variabilidad. Y lo que tienen en común todos estos pacientes que nos desencadenan todas estas sensaciones de pérdida de control, de autoridad, de autoestima, aversión, temor, resentimiento, desesperación, enfado, frustración, desesperanza, aburrimiento, rechazo, hasta agresividad. Por tanto, paciente difícil se define no tanto por algo del paciente, sino por lo que nos hace sentir a nosotros. Quizás fuera mejor hablar de relaciones difíciles, médico-paciente, y por extensión aquí, odontólogo-paciente. Esto avisan, cuesta admitirlo, porque es más fácil decir que el paciente es difícil, decir, me cuesta manejar a este paciente, porque ahí entro yo, entran mis habilidades y entran estas cosas, pero es la verdad.
Porque la dificultad, ¿de qué depende? Por supuesto, de la patología que presenta el paciente. Y hay pacientes complejos desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental, etc. Y todo esto son pacientes complejos. O tienen, digamos, una dificultad técnica, pero por la complejidad, no por la técnica de la especialidad, sino porque son complejos. Otra dificultad es por la personalidad del paciente. Sí que es cierto, sí que es cierto que las alteraciones pueden ser psicológicas, pueden ser transitorias, pueden ser de personalidad, pueden ser eso, a veces son culturales. ¿Cuántos trabajáis con pacientes gitanos? Bueno, está bien. Ya tenéis 3 compañeros a los que pedirle una charla, que os hablen, porque yo creo que tenéis cosas que contar, ¿o no? ¿Verdad? Pues José María, próxima vez, paciente gitano. Porque parece que cultura tienen que ser subsaharianos o del Asia-Pacífico, y tenemos una cultura aquí al lado con la que nos relacionamos bastante mal. Bastante mal. Opiniones o creencias, bien. Circunstancias que se desenvuelve el paciente. Claro, puede ser que el paciente esté en una situación económica difícil, por su nivel de estudios pues más bajo, por la situación en que está en este momento, porque haya tenido experiencias previas malas con la odontología y viene con nosotros ya con una actitud así, y a lo mejor, es decir, todo eso puede hacer de ese paciente. Pero también hay datos nuestros. Puede ser que yo esté mal de salud, puede ser que yo tenga problemas familiares, puede ser que esté muy agobiado, demasiado trabajo, y por lo que sea. Puede ser que por lo que sea hay una barrera cultural, pero que dependa más de mí que de él. Y el ejemplo que acabo de poner antes, pues el paciente mío es gitano y yo soy payo y no sé comunicarme, pues de entrada el que tengo que ponerme las pilas soy yo. O las circunstancias en que uno está trabajando. Claro, tampoco es igual ver al paciente en nuestra consulta o irse a trabajar a una residencia de mayores. ¿Alguno de vosotros ha trabajado en residencias de mayores en el ámbito odontológico? Muy interesante, otro que hay que llamar para dar una charla. No, has aprendido un montón, ¿verdad? Cosas extraordinarias, y no solo odontológicas, ¿verdad? Sobre todo en una residencia de ancianos, eso es una enciclopedia de la vida, lo que uno aprende. Vale, entonces, ¿qué dificultades de esta relación? Entonces, hay dificultades físicas y organizativas, pueden ser de cómo hacemos el trabajo, si estamos haciendo esperar mucho a la gente, si hay interrupciones. Bueno, cuando hay esto, repito, es en el ámbito de la atención primaria. Yo os lo planteo por si vale para vosotros. Esto está reflexionado en el ámbito de la atención primaria. El paciente problemático, dicen en atención primaria, suele ser un paciente frecuentador considerable. Claro, estamos hablando de la atención primaria. Al dentista nadie frecuenta, salvo que no le quede más remedio. Eso tenéis la suerte de que nadie va a dar la vara, y si no le duele algo, eso, ¿no? Pero a los demás, sí, sobre todo en primaria, paciente que está dando la vara sin necesidad. Siente negativamente todo eso, pide exploraciones complementarias, sus elementos de soporte y contención social son escasos. A lo mejor ese paciente que os está dando la vara, que resulta tan difícil, a lo mejor tiene un problema familiar importante, ¿no? Curiosamente dicen que en el ámbito de la atención primaria, a pesar de dar la vara y estos pacientes así, suelen quedarse muy fijos al médico de atención primaria. Bueno, esa es una de las virtudes, suerte que tienen los médicos de atención primaria. No, quizás los odontólogos no se quede la gente tan pegada, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Dicen estos compañeros en la atención primaria cuando identificamos a un paciente difícil. Pues hay que tomar esa actitud profesional, una actitud que se llama evaluativa, ponernos profesionales, pensar. Bueno, a lo mejor hay que hacer unos minutos de meditación el día anterior, pero vamos a objetivar esta persona que tiene tan mal carácter. Yo estoy pensando en estos momentos a ese paciente odioso, es de los pocos, paciente, familiar de paciente odioso, que os juro, de verdad, que algunas veces, bueno, no digo más, pero a mí, a mi compañera, la psicóloga, la trabajadora social, es que imposible, porque insultaba soezmente desde el principio. Del Sergas para abajo, pero en el bajo estábamos todos.
con todas las groserías que se os ocurran. Y la pobre madre psicótica escuchando, que era una santa, pero el hijo era eso que suele llamar vulgarmente, qué culpa tenía la madre, pero en fin, pues bueno, aguantamos el tipo durante meses y años, pero os juro que a veces costaba muchísimo. Pues bueno, ¿y cómo lo conseguíamos? Pues eso, profesionalizando. Yo estoy haciendo aquí, me muevo en estas cosas, te ponías la bata y toda la porquería que echaba, pues te quedaba aquí en la bata, que para eso es la bata de cirujano, ¿no? Vale, entonces hay que, aceptar los sentimientos. Este tío me cae mal, me cae horroroso. ¿Siento eso? Sí, lo siento. ¿Tengo ganas de decirle lo mismo y escupirle? Sí, pero no lo voy a hacer. Pero no me voy a sentir culpable por sentirme mal, me siento fatal. Claro que me siento fatal, pero tengo que objetivar el tema. Y tomar decisiones que, bueno, que unas veces pueden ser las decisiones, unas veces pueden ser pues del tipo que sea, ¿no? O organizar la asistencia, o procurar mantener la continuidad. Yo procuraba que no se me dispararan mucho las consultas, que no se pusiera demasiado nervioso el hijo de, tratar de controlar, en fin, una serie de cosas que tal. Y aceptar que una relación no tiene por qué ser perfecta, con que sea pasable ya está. El caso es que sea terapéutica para la familia. Hay pacientes difíciles en todos los ámbitos de la salud, no solamente en el odontólogo profesional. Ayuda el tener una visión biopsicosocial de la problemática. Yo os aconsejo sinceramente que la tengáis eso, que aspiréis a eso, a tener una idea de la persona que tenéis detrás, que eso os va a ayudar a disminuir el número de pacientes, no disminuir el número de pacientes difíciles, a saber llevarlos mejor, a tratar mejor a esos pacientes difíciles. En la formación continuada, bueno, ya lo veo que estáis dedicando aquí a un tema, me parece un tema muy importante, no solo para la odontología, para la medicina en general. Yo pienso que a partir de unos años de práctica es eso. En el ámbito de la atención primaria, no sé si os suena, pero hace décadas hubo un trabajo muy importante hecho por unos psicoanalistas, Balint, en Inglaterra, que trabajaba con los médicos de atención primaria para los problemas que tenían con sus médicos, es decir, los pacientes, el tiempo. Muy bien. Pues espero que os haya sido útil este repaso de mi experiencia personal y de lo que os he contado de otros ámbitos y algo de las lecturas. Si tenéis tiempo para alguna pregunta, yo estoy encantado de intentar contestarla y si no, siempre estaré a vuestra disposición para eso. Pero yo os invito a formar parte de ese grupo, de que cuando veis a un paciente difícil de estos, antes de de odiarlo, digáis, bueno, vamos a ver si consigo superarme y entre todos y tal. Bueno, muchas gracias.